Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Si te suena distinto es porque leo la Nueva Versión Internacional. Dice: por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente, para que la palabra corra, dice la Reina Valera, y se reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Oren además para que seamos librados de personas perversas y malvadas, porque no todos tienen fe. La Reina Valera dice: porque no es de todos la fe. Pero el Señor es fiel. Dos amén. Pero el Señor es fiel, y Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Confiamos en el Señor de que ustedes cumplen y seguirán cumpliendo lo que les hemos enseñado. Que el Señor los lleve. Hoy este versículo me lo pondría aquí en la frente. Que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Oramos al Señor. Papito Dios, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de ti. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Usa mi vida en esta mañana para llevar tu evangelio, para llevar la palabra, Señor, con honor. Préstame la atención de todos los que están en este lugar y aún los que están en sus casas, de todo aquel que pueda escuchar. Y yo prometo darte a ti toda la gloria. Vacíame de mí y lléname de ti. Que tu palabra corra, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso a la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Mensajero eficaz. Así se llama este mensaje. Mensajero eficaz. La primera carta a los tesalonicenses es un escrito, de hecho, es la primera carta que Pablo escribe por allá por el año 50. Y tiene como fin explicarle a la gente acerca de la venida del Señor. Ellos reciben la carta y quedan muy contentos. El problema es que entre la primera y la segunda carta hubo una falsa carta que llegó a oídos de ellos. Esto se llama una carta pseudoepígrafe. O sea, dicen que Pablo la escribió, pero realmente no fue Pablo. Y la iglesia estaba muy preocupada y nerviosa porque esta carta decía que Cristo ya había venido y esto significaba que ellos se habían quedado y estaban preocupados. Entonces, bajo este escenario, Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses. Si yo pudiera resumir el capítulo 3 que acabamos de leer en un solo nombre, yo llamaría al capítulo 3 de esta segunda carta Mensajero Eficaz. ¿Y sabes por qué? Porque a pesar de que la primera carta era clara, él no se desentiende de la congregación que está enseñando y se da el tiempo de otra vez hablarles. Pablo, al escribir esta carta, se encuentra con un escenario de confusión y de caos y apela al sentido común de la iglesia. Y esto es un poco raro porque se supone que los predicadores apelamos a la fe. Pablo le dice: no, usen el sentido común, vuelvan a la palabra, es lo que les está diciendo. Cuando algo no cuadra, cuando algo se sale de lo que Dios te ha hablado, lo primero que tienes que hacer es volver a lo que Dios te dijo. Pablo no se pone a llorar sobre la leche derramada, dice: vamos a ponernos serios, vamos a ver qué hacemos. Y entonces desarrolla todo el escrito de Segunda de Tesalonicenses. Y en esta carta y en la vida de Pablo hay una lección implícita que quiero que veas conmigo. Hay una precisión en las palabras de Pablo, la forma en la que él se expresa, el amor con el que se dirige a la congregación. Y esto hace solo una cosa, ¿sabes qué? Evidenciar la calidad del mensajero. Y en esta mañana yo vengo de parte de Dios para hablar con los mensajeros de Dios. Porque aunque Pablo había sido claro en la primera carta, él no se desentendió de la iglesia de Tesalónica.
es primordial en la vida del creyente. Cuando nosotros compartimos el evangelio, no podemos ni debemos desentendernos de las personas que Dios nos ha asignado. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Esa es tu iglesia. Y no podemos desentendernos, porque nuestra familia es nuestro primer ministerio. Si hoy no estamos discipulando a nadie, si hoy no les estamos predicando a nuestros compañeros de trabajo, si hoy no estamos predicando la palabra de verdad, entonces nosotros tenemos una deuda con Dios, con el cielo y con nuestra generación. La comisión que Jesús dejó, amada iglesia, no es monopolio de los pastores. No, que prediquen los pastores. No. Lo que Jesús dijo es que todos nosotros fuéramos a predicar. Y eso significa que toda la iglesia debe prepararse en la palabra de Dios. Pablo es un mensajero eficaz porque él no se desentiende a la hora del problema. El mensajero eficaz replica de manera correcta el mensaje de Jesucristo. Y lo hace no solamente con sus palabras, sino también con su manera de vivir. Y esto es imprescindible. Las escrituras, amada iglesia, no pueden ser enseñadas a lo my way. Yo no puedo explicar esto según lo que a mí me parece, sino que tengo que dedicarle a esto mi vida para enseñar con esto correctamente lo que Cristo quiere decirle al mundo. Y no puede ser predicada si no hay una vida que la respalde. ¿Sabes cuál es el problema de ser cristiano? Que todos los días nos ponen al pizarrón. En cada circunstancia Dios nos llama a ser mensajeros eficaces. Cada uno puede decirme, pero yo puedo estudiar la Biblia en mi casa. No, yo no necesito a nadie que me encamine. Yo no conocí a ningún cristiano solo que le haya ido bien. Necesitamos entender la responsabilidad que significa predicar la palabra. Santiago capítulo 3 y verso 1 dice: no se hagan muchos de ustedes maestros, en lo cual hay mayor condenación. ¿Y qué está queriendo decir Santiago con esto? ¿Manténgase al margen? No, está diciendo, entienda, póngale ojo a esto. Que si usted se va a meter con la palabra de Dios, la palabra de Dios le va a exigir a usted y a mí que nosotros la vivamos. ¿Alguien dice amén? Hay gente que dice, no, yo estudio en mi casa solo. Oye, que somos frescos. Si hasta Jesús fue a la sinagoga y tú no querís tomar el discipulado el próximo viernes. Necesitamos entender esta responsabilidad. Y necesitamos predicar la palabra con las vidas de cada uno de nosotros. Y aquí se producen errores en las iglesias porque las personas dicen, si al pastor le toca hacer esto. Y nosotros los pastores tampoco apretamos un poco más el cinturón. Entonces, tal vez esta prédica no suene tan cómoda, pero lo que tengo que decirte de parte de Dios es, no es responsabilidad solo de ellos estudiar la palabra. Es tu responsabilidad conocer a Jesús. Porque cuando no nos preparamos en la palabra, ¿sabe lo que pasa? El que no conoce a Dios, a cualquier santo le reza. Cuando no nos preparamos en la palabra, decimos lo que creemos de la Biblia. Porque como dice la Biblia, dicen algunos, ayúdame que yo te ayudaré. No tiene idea. Hermanos, en tiempos de oscuridad como los que el mundo vive, lo único que nos mantendrá en el camino correcto es la luz de las Escrituras. Alabado sea Dios. Cuando nosotros nos preparamos en la palabra, decimos lo que la Biblia dice y no lo que yo creo que ella quiere decir.
En el verso número 1, Pablo le dice: oren para que la palabra corra. Ore para que no importa las circunstancias que hayan alrededor, que lo que usted sembró tenga provecho. El apoyo que pide es para que la palabra siga corriendo. Y lo único que yo le pido es: ore por la iglesia de Arica. Ore para que el pastor Elías tenga 200 años de vida y siga predicando. Como dice alguien por ahí: si usted me ama, ore por mí. Un mensajero eficaz vive a razón del mensaje que proclama. ¿Me entiende? Yo vivo a razón de la palabra que tomo todos los días en mi tiempo con Dios. Esa es la razón por la que vivo. Tu palabra me ha hecho bien. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra? El poder está en la palabra. Es la palabra la que levanta al enfermo. Es la palabra la que nos da esperanza. Es la palabra la que nos sostiene. El cristiano vive por la palabra. Y considera su vida en segundo lugar, con tal de que la palabra de Dios siga corriendo. ¿Sabes qué? A veces yo me pregunto por qué la gente no quiere entrar a las iglesias. ¿No será que nosotros también tenemos responsabilidad? Porque decimos: yo soy cristiano, pero en el trabajo no se nota. Decimos: yo amo a Jesús, pero en el primer semáforo se nos cae todo el repertorio. ¿Qué clase de luz es la que le estás dando al mundo si tus ojos no están encandilados con las Escrituras? Hace 2 semanas atrás mi papá predicaba en el norte un mensaje donde hablaba acerca de cómo Daniel estuvo dispuesto a ser apresado a pesar de lo que fuera, todo con tal de seguir orando. Y yo quiero plantear el mismo ejemplo hoy. Présteme toda su atención. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a sufrir por causa de no, está lloviendo, no vayamos? No, es que hoy día hay mucho sol, lo veo por internet. A nosotros, aquí habían bancas, ¿se acuerdan? Unas bancas de madera que te rompían todas las panties. Yo lo único que recuerdo es que a mí me traían un pan con membrillo, una botella con Milo y las tareas. ¿Cierto, Ale? Esa fue nuestra infancia. Aquí abajo no había opción de quedarse en la casa. ¿Sabe por qué? Porque esto había que vivirlo. No conozco otra forma. Es la palabra. Y entonces yo me hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser incomodados? Pero siempre se habla de que vamos a ser incomodados y esta persecución ideológica que está a puertas, y está bien, pero yo hablo de una incomodidad un poco más cercana. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ser incomodados en nuestros hogares? Yo no te pido que vayas a Arica, que si vas te vas a encontrar con las puertas abiertas, pero yo digo: ¿te incomodas en casa? ¿Está tu agenda determinada por tus tiempos devocionales? El pastor Eduardo siempre decía, yo me acuerdo, si antes cuando trabajaba para el hombre me levantaba temprano, ¿cuánto más ahora que le sirvo al Señor? No, es que el Señor entiende. No, es que el Señor sabe que yo tengo poquito tiempo, el Señor lo sabe. No, si el Señor lo sabe, está claro. Pero eso no significa que Dios quiera
que tu vida siga dando vueltas siempre en círculo? ¿Cuántos de nosotros no nos incomodamos en casa? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la palabra de Dios en tu hogar? ¿Cuándo fue la última vez que leíste la Biblia con tus hijos? ¿Es la Biblia el primer libro de la mañana y lo último que piensas por la noche? No, es que Dios no me habla. Estás a una Biblia de distancia. Lo único que me sostuvo en la crisis de la salud de mi papá fue una palabra que el Señor nos dio el día anterior. El que empezó la buena obra será fiel en completarla. ¿Cuál es esa palabra que te sostiene a ti? ¿Por qué somos capaces de quedarnos dormidos con un celular, pero no con la Biblia? De esa incomodidad quiero hablarte, de volver las escrituras a tu hogar, de volver a las reuniones familiares con los hijos. No, son muy chicos, no van a entender nada. Sabes que al diablo no piensa lo mismo porque desde chiquititos les trabaja la mente. Tienes un tesoro en casa, no lo desaproveches. Los cultos de mujeres se hacían aquí y ahí había una cocina y nos servían la leche. Y hacían las clases de escuela bíblica. Y la profesora en ese tiempo dijo: el que aprenda a leer, yo le regalo un Nuevo Testamento. Mi incentivo para aprender a leer, siendo una niña, fue la Biblia. Fue el primer libro que leí. No existía la NBI ni ninguna de esas cosas. Iglesia, si no es la palabra, ¿entonces qué? Volver al fundamento de la palabra de Dios es ser intencionales en la búsqueda de ella. Si usted como papá o como mamá no lee la Biblia, no podrá ser un mensajero eficaz. Necesitamos un compromiso vivo con las Escrituras. Volver al fundamento de la palabra de Dios. Nosotros los creyentes, la iglesia, nace de la revolución que la carta a los romanos genera en el corazón de un sacerdote católico llamado Martín Lutero. Encontrarte con la palabra siempre cambiará tu vida. Todo lo que necesitas está en la palabra. Necesitamos ser mensajeros eficaces. ¿Sabe que cuando nosotros nos dormimos a las Escrituras, Satanás comienza a sembrar cizaña? Y entonces le echan la culpa a tu esposo, al perro, a tu hijo. Tropezamos porque una iglesia que se duerme es una iglesia que está expuesta. Pero la iglesia que camina por la palabra jamás caerá. Pablo da unas indicaciones para ser un mensajero eficaz. Había un grupo de personas en la iglesia en Tesalónica que decían: Cristo viene, y no querían trabajar, no querían hacer nada. Pablo los llama holgazanes y desordenados. ¿Y saben lo que dice Pablo? A eso predíquenle con el amor que Dios ha tenido por ustedes. Ser un mensajero eficaz, amada iglesia, exigirá de ti y de mí ser personas que predican con amor. En ese tiempo los judaizantes tenían élites sociales dentro de la iglesia. También la religión pagana. Y el cristianismo de Cristo pone todo patas para arriba, porque delante de Él todos los hijos son iguales. Y dice: incluso con estos que son difíciles de tratar, tengan amor por ellos. La palabra de Dios nos lleva a predicar con el amor que Cristo ama al mundo. Después dice: yo oro para que ustedes prediquen con la paciencia que Jesús tuvo por ustedes. Oh, yo siempre digo que yo me gané el premio a la paciencia con Dios, porque sí que me tuvo paciencia. Y yo sé que esta parte es difícil, porque a veces uno está con... ¿Sabes con quién más cuesta tener paciencia a la hora de predicar? Yo te voy a decir con quién. Con tu familia. Con ese esposo, esa esposa en conversa. Con los hijos. Y a veces uno ya está repodrido y dice: te lo entrego a Satanás, Señor, haz lo que tú quieras. ¿Y sabes lo que te dice el Señor? Paciencia.
predica con paciencia. Tal vez hay algún hermano clave y hay otros que son medios clavos, pero a todos, dice el Señor, con la misma paciencia. Pablo predica y dice: prediquen en orden. Y les dice: hay hombres que andan predicando el evangelio como no lo es. Ustedes estén siempre en el orden de la palabra de Dios. Amados, no hay otra cosa. Esto es todo el mensaje. Sin la palabra no se puede. Y finalmente Pablo nos enseña a predicar haciendo el bien. En medio de un mundo de maldad y de oscuridad, la iglesia del Señor debe ser el mensajero eficaz que predica con palabra de poder y con acción. No podemos decir que amamos al prójimo si ni siquiera soportamos al compañero de trabajo. La gente no se va a quedar solo con nuestras palabras. Nos va a dar la vuelta. ¿Y saben lo que va a pesar? Nuestras acciones. Para la mayoría de nosotros, mañana comienza la semana de trabajo. Y vas a tener que volver a esa rutina que a veces te fastidia. Y Dios te envía como un mensajero. Dios te envía como luminar en este mundo. A veces me quiero salir de esa pega, me tiene cansado. ¿Y por qué no le preguntas mañana: Señor, ¿a quién le tengo que predicar hoy día? Hagamos misiones aquí también. Ahí en el hospital: Padre, bendigo a este paciente. ¿Tiene algo distinto usted? Las demás señoras son cara de limón, algo le pasa a usted que es distinta. Las vecinas nos tienen que ver diferente. Me llamó una vecina el otro día: vecina Estrella, le pido oración. Usted sabe que yo creo en Dios a mi manera nomás, pero yo sé que Dios la escucha. La gente nos ve. ¿Sabe cómo le dicen a mi papá en el pasaje? El pastor. ¿Cómo le decían en el hospital? El predicador, porque no se acordaba de su nombre. Decía: yo predicador. Porque es lo que somos. Vivimos a razón del mensaje. Concluiría esta palabra diciendo esto: es responsabilidad de todos nosotros llevar adelante el mensaje. ¿Alguien dice amén? Pero de manera efectiva. Tal vez no hemos sido mensajeros eficaces. Tal vez nuestras acciones han puesto interferencia y la gente no está viendo nuestra luz. Recuerde esto: predicar la palabra de Dios es responsabilidad de toda la iglesia. Tiempo de Dios es una iglesia que nace en la calle. Ese es nuestro ADN. Ve que hoy está muy de moda que en la iglesia ya aparecen empresas, te dicen cuál es la visión, cuál es la misión. Bueno, si quieres saber cuál es la nuestra, predicar el evangelio. No hay otra. No hay otra. Predicar a Cristo y a este crucificado. Predicar a Cristo resucitado entre los muertos. Que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo viene pronto. Esa es la verdad. Pablo escribe la segunda carta a los tesalonicenses, ratificando acerca de la venida del Señor. Y dice: mientras esperan su venida, prediquen la palabra. Ser un mensajero eficaz implicará estar dispuestos a salir de nuestra comodidad cotidiana. Te recomiendo poner el reloj un poquito más temprano. Sé intencional. Inscríbase al discipulado. Anótese al instituto bíblico.
No se pierda una reunión. ¿De qué va a vivir si no vive de la palabra? Y mientras predicamos, seamos mensajeros eficaces. Prediquemos con el amor que Dios nos ha amado. Prediquemos con la paciencia que Jesús ha tenido por mí. Una vez estaba en la oficina del pastor Eduardo. Yo era adolescente. Y le dije, todo esto, porque ahí se sentaban los adolescentes arriba. Estos ni pescan la palabra. Y él me dijo algo que nunca se me olvidó. Aún así sea de lejos, pero que escuchen. Porque la palabra tiene poder. Si no, mire, predica con paciencia. No sueltes a tus hijos. No sueltes a tu esposo. Tal vez volviendo a casa tengas que enfrentar problemas y te digan otra vez, andabas con los canutos regalando la plata. Paciencia. Digamos lo que la Biblia dice, no otra cosa. Pero por sobre todo prediquemos con nuestras vidas. Que Dios nos ayude en la espera de su venida a ser predicadores eficaces de la verdad. Cristo viene. Amén y amén.